Muy buenas a todos, bienvenidos a su podcast La pareja de Reyes, continuando el viaje, continuando el recorrido, episodio número 17. Y en esta ocasión nos acompaña un jugador regular mexicano, jugador regular tanto online como jugador en vivo. En esta ocasión nos acompaña Jesús Treviño, GG22. Muy buenas, Jesús, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? No, pues saludos a todos los que nos ven y nada, agradecido con la invitación. Nada, gracias a ti por asistir a la charla y pues bueno, charla entrevista, ¿no? Y vamos a Yep. dejarlo, vamos a soltarnos un poquito. Como te decía detrás de cámaras, ¿no? Venimos un poco empolvados, ¿no? Hace falta un poco Eh, desempolvar y nada, a arrancarnos, ¿no? Para toda la gente, para toda la comunidad latinoamericana y mexicana. eh, ¿Quién es Jesús Treviño? ¿Cuál ha sido tu historia? Bueno, antes que nada me gustaría conocer un poco antes de conocer el juego, ¿no? ¿Cuál ha sido tu historia antes de conocer el póker? ¿Qué hacía Jesús? Pues fíjate, pues de todo, ¿no? Como morro ir a la escuela, secundaria, pero conocí el póker como a los 8 años, algo así. Fue el boom del póker 2006, 2007, algo así. Y vi que mis tíos jugaban con mi papá, total. Ese fue mi primer acercamiento ahí con el póker. Jugar en PokerStars.net, que de dinero ficticio y ir all in primera mano, ir la primera mano. Eso era como que lo estándar, ¿no? Esos tiempos. Sí, Total, después, secundaria, preparatoria, todo normal. Y después, antes de llegó la pandemia, y trabajaba en un negocio ahí familiar, pero con la pandemia, pues, todo se fue un poquito para abajo, ¿no? claro. Total, empezó otra vez a abrirse más cosas, regulaciones y esto, y decidí meterme a trabajar de mesero en un antro. Le mando un saludo ahí a mis amigos de Boyac. Y nada, después poco a poco en la pandemia jugué con mis papás, póker ahí entre ellos y fue cuando me surgió la competitividad porque me estaban ganando, ¿eh? Y así era todo antes de profundizar en el póker. Ok, entonces digamos que pues obviamente tuviste un primer acercamiento en cuanto a pues que jugabas con tu familia, ¿no? ¿Me dices? O... Sí, de chiquillo, sí, mínimo los veía, al principio nada más los veía, ¿verdad? Porque me dijeron: "Ah, estás chiquito, vete a jugar para allá". Ok, Pero ese fue el primer acercamiento. sí, como un tema familiar y después poco a poco te fuiste metiendo que tema online con la plataforma, me dices, Poker Stars, ¿no? Sí, empecé en PokerStars, ahí metiéndole $10, jugando mesas de cash, spins, torneos, no sabía ni qué jugar, o sea, lo hacía recreacionalmente, pero siempre con la mentalidad de, quiero ganar, no vengo a divertirme. Sí, claro. Es ese gen competitivo bueno, que no sabías si te iba a caracterizar o no, pero en este momento, o ya te iba caracterizando, pero no sabías hasta qué grado lo ibas a desarrollar a profundidad, ¿no? Que eso es lo que uno está en la constante búsqueda o en el constante descubrimiento de uno como persona, ¿no? Bueno, entonces para todo esto, pues me estás hablando de fechas que son como recientes. ¿En qué años tienes actualmente? Ahorita. Tengo 23 años, este año ya voy por los 24, pero sí, todavía estoy chavalón. Sí, sí, claro. Y sí, porque me hizo mucho eco eso, ¿no? Que venías ahorita pues de este boom, esta pandemia que ocurrió y que pues obviamente nos pegó a todos y que nos hizo modificar todos nuestros hábitos, todos nuestros, pues obvio sí que hábitos y algunas costumbres y más que nada nuestro estilo de vida, ¿no? Oye, entonces, digamos que eras un perfil como que multidisciplinario, ¿no? Spins, cash, torneos, todo lo que se te atravesaba, ¿no? La idea era jugar. ¿Y cuándo fue o en qué momento hizo clic contigo como que, pues, ya como que algún tipo de disciplina en cuanto a descubrir más cosas que te fueran acercando a una profesionalización? Sí, yo creo que al principio cuando empecé jugando Cash, primero jugué spins de todo, ¿verdad? Pero luego en el Cash empecé con $5, algo así, y pude levantar esa banca a $100. Y fue como un, wow, ya tengo $100, ok, pues voy a seguir jugando. Malamente, pues la varianza es dura y termino busteando, y decidí dejarlo por un tiempo alrededor.
de unos 6 meses, algo así. Y cuando empieza el año 2022, parece, este, en Facebook me sale un stream de Luis Fernando Martín, y dije: "Ah, cabrón, este güey que está jugando". Y lo estaba viendo jugar torneos y le preguntaba cosas mientras estaba en directo, cosas así. Total, dijo que tenía un grupo de estudio. Y yo dije: "Ah, cabrón, okey, pues puedo ver si lo pago y a ver cómo me resulta". Entonces, total, como típico mexicano, ¿no? Preguntas y luego dices: "No, nomás ando viendo". Pero total, ese mismo año metí igual $15, los convertí a 100, casi busteo y pego un torneo chiquillo como por $70, y dije: "Nada, creo que ya es momento de hacer las cosas con seriedad y ponerle un poquito más de empeño", y fue cuando pagué mi primera mensualidad con Luis Fernando. Claro, y bueno, en ese momento, bueno, antes de llegar un poquito más al siguiente paso, tú ya veías, o cómo tú llegaste a Luis Fernando, tú ya veías algún tipo de contenido en YouTube, algún video que te hubieran pasado, algún tipo de contenido que te compartieran tus amigos. ¿Cómo tú? Sí, perdón, sí, fíjate, cuando empecé a jugar con mis papás y que ellos me ganaban, yo empecé a buscar en YouTube y ya sabes, buscas póker, neos y el primerito que te sale en habla hispana, pues es ceros. Claro. Total, vi cómo vivía, su vida, su trayectoria y todo lo que hacía y dije: "Guau, realmente se puede vivir de esto". Y fue cuando me hice la primera pregunta de que, ¿podría lograrlo yo si me lo propongo? Y pues creo que esa fue una de las preguntas que me abrieron todo el panorama. Claro, sí, sí, sí. Bueno, más que nada, a qué me refería con mi pregunta, ¿no? Porque ahorita ya hablabas de Luis Fernando, ¿no? En este caso, entonces ya traías como alguna base, no técnica, pero sí visual, ¿no? En cuanto a, o sí, medio técnica, porque Ceros también es muy técnico en sus videos, ¿no? Pero ya mitad técnica, más visual que técnica, ¿no? O de repetición. Y en este caso, Fernando te guió, tú le preguntabas qué temas querías ver, cómo fuiste tú, pues, inmersionando en ese mundo, ¿no? Sí, de ceros, fíjate, tiene unos videos en YouTube de un Bankroll Challenge de Cash. Ok, Y pues él mencionaba tablas y rangos y cosas así, vaya, un poquito por encima, pero creo que esa era un poquito mi base. Ya sabes, todos empezamos. Yo ni siquiera imprimía los rangos porque era pandemia, los escribía en una libreta y los iba colgando así. sí, sí, sí. Así que fue así como empecé, y total, cuando entro con Luis Fernando, el primer grupo que hizo, desde lo más básico, desde preflop hasta estar bien con bases sólidas en el preflop, y después poco a poco nos fuimos metiendo postflop. Sí, claro. Oye, y bueno, para esto ya tenías una cuenta en Stars, ya tenías una cuenta pues, en qué sitios, ¿no? En GG Poker, en WPT, o apenas ibas como que abriendo cuentas conforme ibas, o ya tenías algunas. Fíjate, solo empecé que en PokerStars era la única plataforma donde jugaba. GG, creo que ni lo conocía en ese tiempo. Claro. Total, entro con Luis Fernando y ya me doy cuenta de todas las plataformas que hay. Pero GG no era como que, quiero jugar en GG, Sí, solo sí. Stars. Oye, por ejemplo, bueno, ya nos estás hablando un poco de tu trayectoria y todo esto. Y, y bueno, de hecho, recientemente pues acabamos de coincidir en un torneo en Ciudad de México, ¿no? Que es la parte de juego en vivo, ¿no? Que es la parte en la que pues hay un porcentaje de grind ahí pequeño que siempre busca como que los buenos torneos, ¿no? Para los jugadores, tanto regulares como para recreacionales también, porque les gusta frecuentar los circuitos. En este caso, ¿tú alguna vez tuviste alguna interacción con algún torneo en vivo antes de jugar online? Antes de jugar online, yo creo, como te comentaba, así en una que otra reunioncilla. Este, pero antes así, creo que no, la verdad, así de que yo fuera a un casino o algo así, creo que no.
O sea, que eres un jugador, obviamente, como se le puede decir, ¿no? De la nueva generación, que fueron como que, pues, como les llaman, ¿no? Ratones de laboratorio ahí, de que ya están ahí pegados a la PC y es práctica, práctica, práctica y pues ejecución y en base a resultados, ¿no? En este caso, ¿cuáles fueron tus primeros... Obviamente, cuando tú tomaste coach con Luis Fernando, ya tenías como que algún tipo de, pues no sé si llamarla así como rutina, schedule de los torneos que ibas a jugar o ya tenías ya algún tipo de acercamiento o él fue el que te acercó, mejor dicho, a llevar una rutina ya de qué torneos jugar diariamente y los domingos. Sí, fíjate, cuando yo empecé, antes de entrar con Fer, yo jugaba lo que fuera atractivo para mí. O sea, Ok, me acuerdo mucho que había uno de 75 centavos en estar como a las 11 algo así, y ese lo jugaba y jugaba poquitos torneos, la verdad, hasta que un día me metí a la parte de Sit and Goes, que no los conocía, y encontré un 1.1 Turbo On Demand KO. ok. Total, ya entró con Luis Fernando y él me dio una estructura de que, ¿sabes qué? Pues con tu banca de $50 puedes jugar estos torneos, tan, 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 tan. Y la verdad me puso puro Citango de 50 centavos. Era todo lo que jugaba al principio. Claro. ¿Y, y cómo tú lo viste en ese tiempo? ¿Ya traías como que alguna idea o lo empezaste como que a asimilar? Oye, estoy jugando. Ya traías la prueba de error de bustear, obviamente en cash, pero me refiero a cómo tú lo veías, de que, puta, o sea, ya sabías como que era más o menos el camino o realmente te costó trabajo al inicio. No, realmente creo que algo bueno es que he sido muy disciplinado y desde que jugaba béisbol desde chico, como que siempre mis papás me inculcaron de que tienes que hacerle caso al entrenador, a lo que diga, Ah, bla, bla, bla. perfecto. Y pues yo creo que eso fue de mucha ayuda y la verdad nunca critiqué de que es que no quiero jugar esos torneos, que no pagan nada. No, simplemente lo hacía aunque no me gustara y a base de volumen y meter torneos, pues fue como agarré aprendizaje y tenía dudas de esto y lo otro y total poco a poco fui subiendo un poquito mi nivel para subir ya a otros stakes. Sí, claro, esa parte es muy importante porque yo a veces la recalco mucho, ¿no? Porque es como la parte oculta, ¿no? La parte de tu formación de niño, de pequeño, de los valores que te inculcan en casa, de la disciplina, que eso, quieras o no, pues yo lo veo, vaya, pero no se divulga mucho, ¿no? Que es muy, muy, muy importante porque al final de cuentas, pues hay gente que se desespera mucho cuando empieza a jugar esos stakes, ¿no? Punto 50 incluso hasta uno lo dice mucho, pero también como que a veces le encuentran como que lapsus, ¿no? O sea, de que, oye, ¿sabes qué? No estoy avanzando, no estoy practicando y realmente pues no estoy progresando, ¿no? Pero al final de cuentas, como yo también estaba en un estable y me decían mis coach que no, ¿sabes qué? Pues realmente aquí en este stake es solo práctica para llegar a los stakes más altos, porque realmente aquí no está el dinero, simplemente es como un prueba y error, equivócate en lo que puedas, ve aprendiendo en el camino. ¿Tú lo veías así también, de esa manera? Sí, yo creo, y más que nada porque lo decía Cero, lo decía mucha gente que creaba contenido de que tus primeros torneos, los primeros niveles que vas a jugar no es para ganar dinero, es para agarrar experiencia, para, vaya, que estés un poquito más estudiado, por así decirlo, más preparado para subir de stakes. Era siempre y pues me apegué a ello y no lo solté, la verdad, ese estilo. Sí, claro. ¿Actualmente en qué ciudad estás de México? Soy de Monterrey, y pues vivo en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Aquí digo, Monterrey todo está cerquita, Monterrey, Escobedo, San Nicolás, Apodaca, así que Ok, aquí ¿Escobedo que estaba más pegado hacia Guadalupe, hacia el estadio o hacia la parte ya, pues, ¿cómo se le puede decir? Se me fue el nombre del último municipio que está pegado ahí a San Pedro Garza, que hay otro, ¿no? pues a Monterrey, es que te digo, todo está muy, muy junto, estamos rodeados o sea, por decir, en mi municipio, si te vas a 5 minutos, puedes conectar con San Nicolás, Apodaca, o sea, los tres en un punto, así que de Guadalupe estoy más para abajo, Ah, ok. si lo vemos así, yo estoy más para abajo. Sí, no estás
hacia, ¿cómo se llama? Hacia Monterrey, ¿no? Estás hacia No, el estadio, ¿no? Más hacia abajo. eh, Simón, Simón, Simón. Ya, ya, ya. No, es que te lo comentaba porque yo fui a la Serie Mundial en el 2000, ni recuerdo, creo que fue 2019, ¿no? Sí, Algo creo que así. antes de Y pandemia, ¿no? sí, sí, ahí me tiré un tour por toda la ciudad. La verdad que está Monterrey, pues obviamente ciudad top de mexicana, ¿no? Sí, Oye, muy ac- buena la neta. sí, 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 tienen todo prácticamente allá y hasta zonas verdes, ¿no? Que es importante. De hecho, fui a Chipinque, ¿no? Ahí Ah, ok, sí. me tiré el recorrido ahí, yo solo en caminata, me fui temprano, 8 o 9 de la mañana y regresé devastado a las 3 de la tarde porque realmente como no conocía, pues ya no quise seguir avanzando, ¿no? Ya, Ya. pero en sí ya, la verdad que está padre, ¿no? Oye, y actualmente, cuéntanos, porque se te ha visto, pues obviamente, pues todos conocemos, los que somos adentrados en el juego, sabemos la parte de los resultados, ¿no? Que la parte de los resultados es un poco muy, pues, engañosa, ¿no? Que te sacan los scores, que quedaste de tal lugar, pues uno lo entiende porque es parte del sistema, ¿no? Pero tú cómo lo ves, qué estás jugando actualmente, cómo ves ese tema, ¿no? Sí, sí, como lo dices, es muy engañoso de que, wow, ven scores, de que, pegó tanto, volvió a pegar, pero pues la realidad es otra, ¿no? Que por decir, en un torneo de EG, pues vendes acción y no te corresponde todo el premio, o sea, es algo muy estándar, pero que a largo plazo estás haciendo mucho dinero. En WPT, los dos tickets de Vegas, eso sí me tocó que no traía make-up. O sea, para los que no sepan, make-up es, de cuenta, en Downswing, que no estaba en Downswing, así que pude vender esos dos tickets y cobrar $25,000, menos la mitad que es para mi establo, obviamente. Sí, Pero vaya, después de cada resultado, como estoy con un establo, corto la mitad. Y si ando en make-up, pues cobro un poquito menos o cosas así, pero el chiste es ser constante, disciplinado. Y en cuanto a los niveles, pues en GG estoy jugando hasta 150, más o menos. En WPT sí estoy jugando un poquito más alto, puedo meter 220, algunos ahí que estén buenos, con un buen garantizado. También depende mucho si hay overlay los puedo meter directamente. Y en Stars, lo más alto, estoy jugando nada más el Sunday Millie, lo más alto. No hay tantos torneos tan buenos en Stars como antes. Así que nada más el Sunday Millie es lo más alto que estoy metiendo. y claro, bueno, como mencionaba, ¿no? Pues esa idea, ¿no? O sea, realmente si estás imprimiendo, obviamente, pues dinero, tal vez, ¿cómo le podemos decir, no? EVE Life, ¿no? El EVE de la vida y pues obviamente uno trata de priorizar sus rutinas, ¿no? Sus rutinas y seguir viviendo de esto, que al final de cuentas, pues dentro de las cosas negativas que hay dentro de este sistema también es lo bueno que hay, ¿no? Que puedes tú realmente, como te decía, atesorar que realmente estás viviendo de lo que te gusta, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? Y mientras no haya huecos de pues vacíos en cuanto a nuestro estilo de vida o el estilo de vida de los demás jugadores, pues realmente está bueno, ¿no? Y realmente hacerle caso a los que ya están más arriba, ¿no? Que eso es lo primordial. ¿Tú lo ves así también o cómo lo ves? Sí, claro, totalmente de acuerdo, porque digo, si están ahí es por algo, si se han mantenido viviendo de esto es por algo, así que a toda esa gente que tiene rato, se ha mantenido, ha logrado cosas en el pasado jugando el póker, creo que ya tienen un respeto de mi parte por ser pioneros en esto y por darme herramientas o soluciones a cosas que hubiera tardado años quizá en aprender. Sí, claro. Oye, entonces, si nos puedes contar para la gente de que cómo está estructurada un día, bueno, tu rutina a la semana para Jesús Treviño, ¿qué hace Jesús Treviño en su semana? ¿Cómo la estructura? Sí, mi primer torneo, primero desde un día antes, venta de acción. Todos los torneos que voy a jugar en GG es venta de acción. 8:30 es mi primer torneo. Hasta las 12:30. Bueno, primero pues mi desayuno, ¿no? Un yogurt, un plátano, que apenas acabo de este año de adaptar mi rutina sana. Ok.
Total, 12:30 más o menos, ya he hecho una comida, la preparo desde antes, un día antes o algo así. Por lo mismo de vivir solo y no puedes hacerte de comer Sí, cuando vives claro. del póker. Así que, total, comida a las 12:30. Depende el día de la semana, pero entre semana acabo regularmente a las 4, 5, si no diproneo nada. Terminando es descansar unos 30 minutos, irme al gimnasio, regreso del gimnasio, me pego un baño, me hago la cena y como de 9 a 11 le meto el estudio. Así que guardo dudas en toda mi sesión, algunas distribuciones y hago mesa final de que cómo se mueven mis rangos, cosas así. Y ya para las 12 mi prioridad es ya estar acostado, responder unos mensajes y ya estar descansando para el día de mañana hacer lo mismo. Claro, sí, eso es lo importante, ¿no? Pero en ese lapso hay golpes duros en cuando en la sesión, hay golpes que no sé cómo, a tal grado, cómo impacten en ti. Por ejemplo, en el transcurso del día hay días que obviamente son fatales, ¿no? Que realmente pues no roneas nada y o no haces prácticamente pues si acaso min cash, ¿no? En algunas sesiones porque es parte de la probabilidad del juego. Pero hay sesiones en las que estás deep roneando bastante, no sé, que deep roneas dos, tres torneos, uno, y esas sesiones a veces son las que más uno recuerda, ¿no? A veces de que estuvo tan cerca. Tú nos podrías contar un poco en lo emocional, cómo lo gestionas, aparte de, obviamente, de estudiar y repasar. Sí, mira, que me acuerdo mucho de un golpe así que tuve emocional. Llevaba 7 meses estudiando con Fer. Total, igual jugando Sit and Goes, pero sateliteaba algunos torneos porque ya había armado una banquita, ok. Entonces sateliteé un 55 de sábado de Stars, el mini High Roller que yo. Ok. Total, logro entrar de chip leader a la mesa final como por $22,000. Yo jugando torneos de 50 centavos, o sea, fue como que, wow. Total, de una u otra forma, uno que otro cooler, según yo en ese tiempo, este, me estampo en 2 manos y salgo fuera de la mesa final en octavo lugar, noveno lugar, no me acuerdo cuánto será la mesa. Termino cobrando $2,500, pero así fue como que, wow, fuck, la regué, o sea, no paraba así como que de echarme culpa. Tal Fer me mandó un mensaje de que acostúmbrate, te va a pasar una y mil veces, y así es esto y tienes que seguir para adelante. Dije, ok, así que creo que lo emocional al principio te va a pegar mucho, pero como ya lo dije, la disciplina y la constancia es lo que te va a hacer ganar a largo plazo. Ok, bueno, ese es un mensaje obviamente muy importante, ¿no? Pero dentro de esa disciplina y esa constancia hay hábitos, ¿no? Nos mencionabas el hábito del estudio, ¿no? En, bueno, lo hemos visto también obviamente porque Fernando es una persona pública, ¿no? En cuanto a la divulgación de sus modos de estudio o sus rutinas de estudio, de qué herramientas se basa él. eh, el HSRC, el Wizard, no sé, si tengan ustedes, estudien escenarios de multiway con otro tipo de software, no sé, la verdad, eso sí no lo he podido ver, pero realmente, pues, ¿qué situación tú dirías que un jugador está, cuando un jugador no del brinco, por ejemplo, de hacer deep runs o a mesas finales, entra en una parte en la que decía Fernando, que es la parte de la costumbre, de los hábitos, está la parte de estudiar, pero hay unos escenarios, obviamente, pues muchísimos escenarios. ¿Tú qué dirías que es el principal error en cuanto a, no sé, 10% del field, 20% del field? ¿Cuál es el error primordial que no te está llevando a llegar con un buen stack a esas situaciones, ¿no? De mesa Ya. final. Yo creo que va un poquito porque realmente a los jugadores les falta un poco ser un poquito más estudiados, o que simplemente por estar con algún coach, creen que ya están haciendo las cosas bien cuando todavía realmente les falta meterle mucho tiempo de su parte. Después de cada sesión, ellos deberían estar resolviendo sus dudas,
preguntando algunas dudas sean, que no sean de un solver, pues, que se base un poquito en las tendencias. Yo creo que eso es lo que más le falta al jugador mexicano, que se supone que está estudiando en un grupo de estudio, pero de su parte no tiene el tiempo de meterle estudio propio, y hablo de un estudio de calidad. Que le meta horas, por ejemplo, te puedo decir, yo terminaba mi sesión de los sit and goes y me ponía a hacer resúmenes de cómo juega mi rango aquí, y por qué, y cómo se va moviendo. Y me llevaba, después de cada sesión de todos los días, 1 hora, 2 horas era lo que me metía de estudio. Y estudiaba un rango, lo comprendía y ok, ahora este rango, y quería comprenderlo por qué. Así que yo creo que lo que más le falta a la gente, primero tener una base muy sólida pre-flop y que le metan tiempo de su parte, y después con esa base sólida pueden meterse a post-flop y que empiecen a comprender el porqué de las cosas. Creo que eso es lo que más le falta a la gente. Sí, claro, ¿no? Porque de hecho, pues obviamente el solver es como si fuera pues prácticamente es un ajuste de los rangos que van GTO, pues obviamente robot contra robot, no un jugador que juega perfecto contra otro, ¿no? Por ejemplo, esa típica, ¿no? De las 7 suites, las 8 suites, que por qué está triveteando, entender el por qué, ¿no? Porque le está triveteando para tirar a las 9, a las 10, cosas así que realmente uno va entendiendo, ¿no? Pero recientemente hablé también con un colega mío, bueno, pues un amigo mío, que pues obviamente conocí en la comunidad, ¿no? Que también es amigo de Fernando, ¿no? Mikel Sí, Unano, y también me dio algunos tips, ¿no? Para jugar en vivo, ¿no? Que no trivetes tal mano acá en primeros niveles, porque él me conoce que también soy súper agresivo, ¿no? Que no trivetes el as 10 off, si no te va a foldear el as J off, o sea, cosas así que no tiene sentido jugar en los primeros niveles. Y pues obviamente en un torneo largo, pues, bueno, con una buena estructura, pues tiene mucha validez. Obviamente muchas veces pues, vamos a pecar pues obviamente de, pues de querer obviamente uno levelearse o tratar de imponer pues su meta, pero realmente a veces no aplica en ciertos torneos o en ciertos escenarios, ¿no? Que por ejemplo sí. ayer tuve una mesa final en un torneo online ahí, pues local de un SAT, en un torneo privado, ¿no? Que hay. Y igual iba chip leader y todo eso, y pues a veces son detallitos, ¿no? Que por ejemplo les choveaba mucho a los recreacionales y eran muy pasivos. No quería abrir algunas manos que que eran de re-robo para ellos, pero yo sé que ellos no me van a re-robar. O sea, realmente pues le metí mucha varianza a la mesa, ¿no? Y eso también, los ajustes o las inputs que te da el solver, pues no sé si estás de acuerdo, a veces no son aplicables en un 100% en todos los fields, ¿no? Sí, totalmente. En torneos en vivo en México no puedes jugar Solver. No puedes ni siquiera puedes rolear. Me refiero a que roleas para quedarte con 1 o 2 jugadores y Sí, se te meten todos, no les importa. sí, claro. Eh, así que no te puedes, en vivo tienes que adaptarte mucho al field. Es duro la adaptación, pero creo que con unas buenas bases puedes hacerlo, y con uno que otro consejo de, oye, ¿sabes qué? Para, más que nada de jugadores en vivo que te digan, ¿sabes qué? Aquí, como Mikel te dijo, no tribeteo esto por tal y tal. Mejor quédate el flap y vas a jugar post-flop tranquilo. Sí, claro, ¿no? Y pues obviamente materializar tu edge post-flop, ¿no? Porque también yo, por ejemplo, cuando estudiaba con los brasileños también era eso, ¿no? Pues sabes que, oye, aquí el solver no está defendiendo tal, ¿no? Pero sí, pero no estás considerando algunas variables que son importantes post-flop, que él a lo mejor es un rival más weak, que tendrá un c-bet muy alto, pero chequea mucho turn y ahí puedes explorar un poco. Si es un rival más agresivo, trivetearle un poco más pre-flop porque no te va a dejar los spots cómodos. No sé, como que situaciones, ¿no? Acá de poder de acostumbrarse o realmente implementar cosas que son muy importantes para la adaptación del feel, ¿no? Hablando de eso, de adaptación del feel, ¿cómo tú estás llevando el meta en las apps? Bueno, perdón, ¿cómo estás llevando el meta en GG Poker y en WPT, que es donde realmente está la mayoría de tu grilla? Pero si vemos que estás jugando pues un AVI medio alto,
realmente sigue siendo un feel bastante, bastante, pues también no tanto como el feel en vivo, pero sí como muchos recreacionales, ¿no? Sí, yo creo que mi juego en niveles altos de GG o WPT, creo que sigo jugando mi juego estándar, la verdad. En WPT, como no hay notas de jugadores, no hay gráficas, no hay... Simplemente ves un jugador que no conoces, que sabes que no es de algún establo o de México y dices, ok, la mayoría de la gente es recreacional en WPT, así que explotas un poquito, hasta puedes ir all-in un poquito de más con manos que están muy justas y por ser recreacionales te pagan mucho con peores, eso pasa mucho en WPT. Y en GG creo que sigo jugando mi juego GTO, depende el jugador también, depende las instancias totalmente, pero creo que en instancias ya tardías es donde más se debe de abusar de esos jugadores recreacionales. Creo que ahí viene mucho el dinero. Claro. ¿Y cuáles serían esos exploits o esos ajustes que harías contra un jugador recreacional? Porque sabemos que pues hay algunos que vas como que realmente a jugar un juego más GTO, implementando un poco de exploit, pero contra regulares buenos, ¿no? Del nivel, ¿no? Sí. Eh, te digo, si es instancia tardía contra un recreacional, no me importa trivetear lo demás, estando en posición o también auto position, o sea, no, simplemente metiéndole un poquito de agresividad, el jugador recreacional está asustado, quiere hacer un pay jump, quiere jugar un poco más seguro y así que cuando tú le triveteas algo ahí, no sé, unas 8 en Small Blind contra un Open Race de botón, fácilmente te va a foldear As 10, As Hot alguna vez, algunos pares. Lo bueno es que hay pares que en su rango va a tener all-ins, pero ese jugador por estar asustado no los va a hacer. Así que él prefiere quedarse al call y ver si setea o algo así por el estilo, si pega. Y con un Civet los tiras muy fácil cuando no pegan o tu rango está muy compuesto del board. Así que esos jugadores que son muy weaks, creo que triveteándoles es muy fácil de explotarlos. Claro, ¿no? Y realmente no estás como que eh, pues queriendo ganar si ganas la mano preflop, que mejor, ¿no? Pero aún así, poder encontrar todavía esos leaks calle por calle es muy importante, ¿no? Por ejemplo, en el flop, obviamente, pues muchos jugadores se espantarían, ¿no? Que puta, lo trivetía, pero realmente, pues ya resigno la mano, ¿no? Y simplemente, igual, si se dan las situaciones, ver obviamente cómo interactúa el board con tu rango, ¿no? Pero ver esas situaciones, pues ver cómo él va manejándose y esas son cosas también muy importantes, ¿no? Que te has dado cuenta o has analizado junto con otros jugadores, ¿no? Oye, Sí, adelante, bueno, adelante. o sea, queremos saber un poquito más de ti, ¿no? Saber que realmente, pues nos hablabas de tu rutina diaria, ¿no? Que es levantarte bueno, preparar un día antes la venta de acción en GG, el desayuno y todo eso, ¿no? Lo que enfatizabas, ¿no? También en las noches, pues ir al gimnasio, el estudio, todo eso. Y, y por ejemplo, en cuanto a la preparación también de este torneo en vivo que en el que acabamos de coincidir, ¿tuviste algún tipo pues de adaptación o de rutina? Algo que es muy duro, que lo platicamos al finalizar la serie de los torneos, es que realmente no puedes llevar una buena rutina en los festivales que hay. Algo muy difícil es los primeros días, vamos a comprar mandado, yo cocino un día, tal y tal. Pero después de 2 días de festival, la verdad es que llegar tarde al depa o cosas así, la verdad no te permite hacer la rutina. Simplemente llegabas, te acostabas y decías, mañana me levantaré temprano o quiero dormir más. Y creo que preferíamos la verdad dormir. Era muy cansado jugar alrededor de 12 horas aproximadamente, 10 horas. Así que en festivales en vivo creo que es muy difícil llevar una rutina. Más que nada cuando los torneos terminan de madrugada. Es muy difícil, así que no pude llevar una rutina ahí.
Sí, claro, mira, o sea, yo también a eso iba a apuntar, ¿no? Porque me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado y depende de cómo lo quieras usar, ¿no? Si a favor o en tu contra, ¿no? Porque yo decía, si yo llevo una mejor preparación física a ese tipo de torneos, tal vez pueda tener algún tipo de edge post-flop en algún deep ROM, ¿no? No sé, en el main, pero es que yo ya traía 7, 6, 5, 5 6 días de mucho cansancio, entonces realmente pues después me lo voy a tener que volver a replantear, ¿no? Si realmente en ese momento en el que de hecho me tomaron una foto, me veía muy, muy cansado. Eran las 2 de la mañana, o sea, prácticamente ya llevaba 11 horas jugando. De hecho, coincidí contigo en la mesa y teníamos 1 hora, 2 horas frescos ahí. Sí, Pero sí. realmente pasó el tiempo y ya estaba muy cansado. Y yo veo otros circuitos, como obviamente, pues no por comparar, ¿no? Pero el Poker Star, el EPT, todos esos, son 5 días de main event, 4 días de main event. Y yo veo que se está haciendo una queja ya constante en los torneos en vivo, ¿no? Que realmente que puedan estructurar mejor los días para que la gente, pues obviamente llegue más descansada o algo, porque sí son unas jornadas muy, muy largas. Pero realmente los entiendo, o sea, porque siempre va a haber una parte de queja y una parte de resistencia. Siempre, o sea, siempre que tú tengas alguna queja, siempre va a estar contraargumentada con algún motivo. ¿Sabes qué? Me quejo de tantas horas, pero te va a contestar el organizador. Es una estructura de 50 minutos, ¿sabes? Pero Sí, sí. también hay una contraparte que podemos decir, sí, pero hay estructuras de 50 minutos o torneos en otros lados del mundo y son de 5 días o son de 4 días. O sea, realmente, y él te va a decir, no, pues si quieres entonces lo hago de 30 minutos. Siempre va a haber una excusa si nos vamos a un tema de poder pues jugar con los contrapesos de las situaciones, de nuestras quejas como jugadores y las prioridades de ellos como organizadores, porque pues, la prioridad de los organizadores siempre es encontrar pues ese balance en el que haya muchísimos jugadores recreacionales, muchísimos jugadores y que puedan llegar ellos al garantizado, ¿no? En ese punto estoy muy de acuerdo y que, pero ya yo siento que ya es momento de dejar ver como si fuera un favor eso que los organizadores, a lo mejor, no sé si todos estén en ese canal, nos quieran hacer ver aquí en México, porque lamentablemente pues va a venir un circuito como el LAPT y hasta que no venga va a dejar precedentes y va a dejar ver como que la bandera o el estatus de tal torneo, ¿sabes qué? Este torneo es de, te digo, un evento de 5 días y, y se pueda obviamente analizar, porque todos sabemos que la mayoría de los jugadores que van al en vivo, pues son, el fila está complementado por muchísimos recreacionales, entonces, pues si acaso el jugador regular no viaja mucho, ahora el recreacional pues viaja menos, ¿no? Su hábito siempre estar en el mismo, pues en el mismo casino, ¿no? Pero tú cómo ves eso, ¿realmente crees que hay puntos de mejora? Yo creo que como todo lo que necesita México en el póker es competencia. Es lo que necesita, que se pongan a competir. Vaya, si solo hay un torneo que garantiza, como el Palace, que garantizó 10 millones a repartir, digo, wow, no te lo puedes perder. Pero si empieza a haber competencia, quizá no en Ciudad de México, quizá como hay en Vallarta, como hay en Mazatlán, meter un poquito de mejores estructuras o meter más torneos que yo he visto que es se hacen llamar festival y son 3 torneos, no se me hace para mí nada atractivo. Así que yo creo que lo que necesita el póker en México es demasiada competencia, que como así como llegó WPT a México, estaba haciendo las cosas muy bien, que quizá creo que ya salió, no estoy seguro. Este, es lo único que puedo decir. Necesita demasiada competencia el póker en México. Sí, claro. Pues eso es lo que nos va a llevar a un punto de mejora, ¿no? Bueno, saltando ya a otros temas y ya vamos, si quieres, a ir cerrando un poquito. ¿Ok? eh, Hablemos de qué se le viene a Jesús Treviño en el plano online y en el plano, pues obviamente, de juego en vivo, si es que está armada alguna grilla ahí contigo. Sí, online creo que sigo mi rutina como lo he hecho. Descansar 2 días a la semana. Juego 5 días de 7, así que online es lo mismo, seguir preparándome, seguir estudiando y subir de stakes poco a poco. No tengo prisa. Y en lo online, en lo live, perdón. Se vienen torneos muy buenos que la verdad no puedo dejar pasar, que son el EPT.
que es la otra serie del Palace que garantiza $1 millón. Sí, Así claro. que son torneos que espero verte ahí, espero coincidir de nuevo. Sí, igual, amigo. Es- pero tengo que llevar una rutina mejor preparada, yo creo, porque van a ser fechas muy pesadas para llevar esos torneos. Sí, claro. Yo también estoy como que pensando, obviamente, en hacer un poco más de cardio, actividad física, porque realmente, digo, o sea, si tú realmente, tú creo que tú tienes un mejor hábito en cuanto a gimnasio, porque yo tiene como 2, 3 años que no piso un gimnasio, pero sí hago un poco de cardio y veo que también te pegó, como por lo que estoy escuchando, o sea, realmente te pegó también los desvelos y todo. Pues dije, entonces, ¿cuál es la manera de prepararte realmente? Y de hecho, acaba de subir un video Diego Ventura con Ramiro Petrone, que es número 1 del ranking ahorita, bueno, mundial online, ¿no? Entre Sí. comillas, número 1, ¿no? Pero y habla de eso, ¿no? Que le pregunta a Diego, oye, ¿sabes qué? Pues sí es muy pesada la rutina en viajes y todo eso, pero le dice Petrone, sí, pero hay gente que lo hace, hay gente que lo hace y es eh, la misma situación para todos, dice, o sea, es la misma situación. Realmente tú te quejas del cansancio, por ejemplo, yo ahorita que me estaba quejando también de la estructura, de algunas cosas, pero pues es lo mismo para todos. Y sabes qué, hay gente que lo hace. Y pues la clave está en encontrar o buscar el valor de cada persona y cómo nos pueden ellos, pues dar algunos tips y todo esto, ¿no? Porque hay gente que se la vive de festival en festival, o sea, es increíble y hay gente que está positivo, ¿no? Y sin ser tan buena técnicamente, ¿no? Entonces, pues ahí hay un gran edge y pues es eso, ¿no? Tratar de llegar los dos bien preparados, ¿no? Para esos festivales que sí están durillos, ¿eh? En cuanto a horas jugadas, ¿no? Sí, también aparte un poquito de la dieta, digo, no sé en qué se basó tu dieta, pero la mía era de dos cosas, de tacos al pastor y tacos de bistec. Eso fue mi dieta toda Ciudad de Sí, sí, México, sí. la verdad. Yo comía hamburguesa, fíjate, pero después me fui al sushi ya el último día porque dije, o sea, obviamente en la mañana sí, mi huevito con espinacas, porque pues obviamente yo ahí estoy con una persona que vivía en mi ciudad y se fue a la Ciudad de México y siempre encuentro ahí un espacio con él, ¿no? Para poder y estoy como si fuera en casa, ¿no? Y pues es una gran, pues un gran aliciente y una gran ventaja, ¿no? Y pues sí, en la mañana 2 días, como tú sabrás, ¿no? 2 días huevito con espinacas, ya, y al tercero me iba ahí al restaurante que está enfrente. O sea, realmente se descompone tu rutina, ¿no? Por todo lo que conlleva, ¿no? Sí, es muy complicado, la verdad. En temas del ejercicio también fui con Alexis, que le mando un saludo. Fuimos ahí a un parque que vimos y empezamos a correr y no aguantamos ni siquiera, bueno, yo no aguanté ni siquiera una vuelta al parque porque también la altura no te complica más el respirar, esto y lo otro. La verdad, ese fue un día pesado ahí que quisimos hacer ejercicio y no nos salió, la verdad. No, sí, claro. Y hasta una caminata te cansa, ¿eh? Fíjate, o sea, realmente. Pero bueno, ya estando ahí te acostumbras a la semana y eso. Oye, bueno, pues nada, GG22, agradecerte ahí el tiempo y que te has pasado aquí por el canal. Y pues nada, esperamos verte pronto ahí con un gran score, que es pues obviamente dentro de la maldición de los scores, una bendición sería realmente pues para lo que trabaja uno, ¿no? Para dar un pinchazo, ¿no? Sí, sí, sí. No, pues te agradezco, muchas gracias por la invitación aquí. Cuando gustes, estamos al pendiente, cualquier cosa. Y te deseo lo mismo. Ojalá pronto llegue un gran score. Sí, muchísimas gracias. Y pues nada, gente, muchísimas gracias por estar pendiente al canal, por escuchar la charla y sin más, pues si quieren, dejen en la caja de comentarios a quién les gustaría que invitáramos en una nueva charla. Al final de cuentas, pues este espacio es de ustedes y nada, sin más, agradecerles su tiempo. Muchísimas gracias, Jesús. Ahí estamos. Nos vemos. Saludos. Bye bye, gente.